tiene las ganas siempre de que los demás conozcan al Señor. Porque lo que tenemos nosotros, como dice su palabra, es una perla. Es algo maravilloso, es un regalo que si tomamos todo lo más valioso de este mundo, o todos los placeres, no se comparan a tener el amor de Dios, a tener su salvación, a conocer a Jesús, el estar tan cerca de Él. Y muchas veces se nos viene a la mente, ¿dónde el Señor me va a llevar? ¿Dónde estaré en un año más? ¿En qué lugar, en qué posición podré estar? Y muchas veces vemos esa manera de querer surgir, muchas veces por el dinero, por el éxito, por querer comprarme una casita, por querer comprarme un auto. Aquí en esta empresa voy a crecer. Pero el Señor te tiene cosas más grandes que esas. ¿Y sabes cómo llegar a esas cosas grandes? Porque muchos predicadores pueden decir, el Señor te tiene grandes cosas. La relación es personal. El Señor sabe muy bien qué te tiene para ti. Pero debemos preguntarle nosotros. Es algo obvio que el Señor tiene cosas grandes. Entonces, nosotros decimos, ¿pero en qué momento voy a llegar a ese lugar? Y muchas veces sabemos que el Señor tiene pensamientos buenos que no se comparan con nuestros pensamientos. Y nosotros muchas veces decimos, voy a llegar a hacer esto, me gustaría hacer esto, pero lo que usted ha pensado ni se compara a lo que el Señor le tiene a usted, que es mucho más grande. Y usted me dirá, ¿y cómo logro eso? ¿Cómo puedo yo lograr llegar a esas metas que el Señor tiene para mi vida? Porque para cada persona son metas distintas, que Él puso en el corazón de cada uno. Por eso no debemos compararnos. Y acá en su palabra aparece algo muy hermoso. En Hechos 4, del 1 al 4, vamos a leer la palabra en Hechos 4, del 1 al 4, y aparece algo maravilloso, algo que hacen estos discípulos que nunca pensaron que lograrían. Y así también como nosotros tenemos planes, proyectos, pero el Señor nos tiene un lugar mejor de lo que nosotros pensamos. Mejor de lo que nosotros vemos ahora, con nuestros propios ojos. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice en Hechos 4, del 1 al 4, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Cierre sus ojos, hermanos. Bendito Rey, bendito Salvador, Espíritu Santo maravilloso, habla a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Señor, necesitamos de ti cada día para que tú llenes, Señor, nuestro corazón de ti. Sabemos que tendemos, Señor, a hacer lo malo, y por eso cada día necesitamos volvernos a ti, al agua, al pan de vida. Necesitamos de ti, de tu fuerza, necesitamos también de tu sanidad, necesitamos también de tu limpieza, Espíritu Santo. Por eso venimos hoy a ti, Señor, humildes, para querer aprender siempre tu palabra. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Como trasfondo un poquito, Pedro y Juan, luego de la resurrección de Jesús, vino el día de Pentecostés, que son 50 días después, ¿cierto?, de la Pascua. Y todos estaban unánimes reunidos. Y vino el Espíritu Santo y los bautizó a todos. Luego de eso, de que ya había pasado todo esto, Pedro hace un discurso excelente y se convierte en 3,000 personas. Luego de eso, Pedro y Juan
guiados por el Espíritu Santo, fueron ¿a dónde? Al templo, al pórtico, ¿cierto? La Hermosa, una puerta gigante, muy hermosa, y se encontraron con un paralítico que tenía aproximadamente 40 años. Y Pedro con Juan lo miraron y le dijeron: yo no tengo dinero, no tengo cosas para darte, pero te entrego lo más valioso, el espíritu de vida. Levántate. Y en ese momento él fue sanado. Y su vida fue restaurada en un segundo. Más que el dinero, más de cualquier cosa que le pudiesen dar, él recibió sanidad, lo que necesitaba su corazón. Y luego cuando ellos ven la oportunidad, el Espíritu Santo le habla a Pedro y le dice: ahora que está la atención puesta, predica. Predica. Y él empezó a hablar de Jesucristo, del amor de su vida, del que cambió su vida totalmente a todos esos israelitas que estaban en ese momento, porque era un milagro sorprendente. Y en este contexto, cuando Pedro estaba predicando, aparece el versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos o se vieron enfrentados por los sacerdotes. En otra versión, que es la NTV, dice, del 1 al 2, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que es resurrección de los muertos por medio de Jesús. Ya, ahí está la otra versión. Y como usted sabe, existían dos grupos radicales políticamente, que eran los saduceos y eran los fariseos. Los fariseos, ¿cierto?, estaban muy apegados a la tradición judía y a lo que dijeran el mandamiento humano, ¿cierto? O sea, si alguien decía que era bueno ayunar 30 días seguidos, claro, es bueno, pero claro, ellos se lo tomaban a pecho y 30 días había que hacerlo, ¿ya? Pero no era no necesariamente hacerlo. Claro, es algo bueno. Y ellos se tomaban de muchas cosas que ellos enseñaban como algo que era obligatorio, ¿ya? Y también estaban por otro lado los saduceos, que mayoritariamente eran sacerdotes, eran los más ricos del pueblo y tenían mucha influencia, ¿ya?, con los altos mandos. Estos dos grupos, adivine qué hicieron, persiguieron a Jesús hasta que le dieron muerte. No lo persiguieron algunos días ni algún tiempo, lo persiguieron hasta darle muerte. Pero vemos acá especialmente que solo un grupo vino. En el versículo 1 dice, mientras Pedro y Juan dice, se vieron enfrentados por los sacerdotes. Recuerde que los sacerdotes mayoritariamente eran saduceos y el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos enfrentaron a Juan plenamente por una doctrina solamente, que aparecía ¿dónde? En el versículo 2, y que estos sencillamente no creen en la resurrección de los muertos. Imagínense, solamente una pequeña cosita que a ellos les molestaba, vinieron muy enojados, muy molestos a buscar a Pedro y a Juan. Y yo diría, pero si ellos eran amigos con los fariseos y los fariseos creían en esto, ¿por qué no peleaban y se llevaban a la cárcel entre los dos? Porque obviamente ellos odiaban todo lo que se hiciera en el nombre de Jesús. E iban a buscar cualquier cosita para detenerlos. Así como también los saduceos, también hay gente que acepta a Jesús. Dice, sí, Jesús es bueno. No, sí, yo creo en Dios. Pero cuando tú les tocas algo que a ellos no les agrada, se les fue esa bondad. Así como los saduceos. Ya si están predicando de Jesús, déjalo. Ah, pero están hablando de la resurrección de los muertos. No.
No, no me hable del diezmo. No, no me hable de los garabatos. Es que a mí me gustan estos vicios. Y mucha gente es así. Si tú los dejas, que Dios es bueno, sí es muy bueno, misericordioso, pero cuando les tocas algo que a ellos les agrada, se enfadan. Así igual que los fariseos. Hay mucha gente así. Y también nosotros caemos en eso. Hermano, déjate de estar en el celular. Hermano, en vez de ver Netflix, lee la palabra. Y pucha que nos molestan si nos dicen eso. Y nos comportamos igual que estos saduceos, que no amaban a Cristo, que lo odiaban. Y esos son puntos que nosotros debemos trabajar cada día. Si esto a mí llega un predicador y me lo dice, me desagrada, tengo que trabajar en eso. Tengo que trabajar porque no quiero ser como esos que buscaban cualquier manera para desprestigiar a Cristo y a sus apóstoles. Veamos el versículo del 3 al 4. Dice, fueron a donde ellos, enojados, ¿cierto? Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Obviamente iban a armar tal vez un problema. Entonces lo más sabio era llevárselos detenidos. No les preguntaron como a Jesús. Recuerden que a Jesús, ¿cierto?, le preguntaban. Ni siquiera tenían autoridad con Jesús para llevárselo detenido. Ni siquiera podían. Pero claro, ellos eran los discípulos. Lo más sencillo era llevárselos a la cárcel y allá enjuiciarlo ahí calladito y que no hubiera ningún problema. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Esto es tremendo, porque si usted se fija, fueron 5.000 hombres. ¿Y las mujeres? ¿Y los niños? ¿No serán acaso 12.000 personas? ¿Qué mejor manera de hacer las cosas? Ya había resultado una vez con Jesús. Llevarlo preso, enjuiciarlo y que muriese, ¿cierto? Era lo mejor. Encontrar acusaciones para luego en la mañana condenarlos. Y luego se nos menciona algo hermoso. A pesar de que Pedro y Juan se fueron detenidos, la palabra y el poder no se fue a la cárcel. Quedó ahí en las personas. Y muchas veces decimos, no, que este hermano no vino y este hermano... No somos imprescindibles. Jesús sí. Él es nuestra roca, el fundamento. Y es como si Pedro recordara cuando estuvo toda la noche pescando. Toda la noche pescando. Y no pescó nada. Y llega Jesús y le dice, saca la red y ponla al otro lado. Cualquier persona con un sano juicio diría que no va a pasar nada porque la va a poner en el mismo lugar. A la derecha o a la izquierda los peces no van a estar igual. Pero Pedro dijo, en tu nombre, Señor. ¿Y qué pasó? Se rompía la red de tantos peces. Y es lo mismo. Jesús le dijo, te haré pescador de hombres. Esta es una pesca milagrosa de Pedro. Y no fue, voy a predicar ahora. No, Pedro, en tu nombre, Señor, predicaré. Este es el momento cuando tú me digas. Pedro pudo haberse puesto ahí en el pórtico 15 veces, 100 veces a predicar, pero tal vez ninguna alma se hubiera ganado. Porque lo tenía que hacer cuando Jesús le dijese. Y el Espíritu Santo le habló en ese momento preciso para hablar de él. ¿Y qué pasó?
aproximadamente 12.000 personas se entregaron a Cristo. Si usted se pone a pensar, y aunque usted gritara muy, muy, muy fuerte, ni siquiera alcanzaría a abarcar a 500 personas para poder hablarles. Los que han trabajado en un colegio, cuando hay niños, 40 niños, usted habla media hora y ya queda con la voz gastada, y el último niño ni siquiera lo escucha. Imagínese el poder que le dio a Pedro para que 12.000 personas lo escucharan detenidamente, el hermoso mensaje de salvación. Y muchos vemos, sí, Pedro predicó muy lindo y muy hermoso. Pero ¿cómo vemos el poder de Dios? El poder sobrenatural. Tal vez si usted hubiera estado ahí, hubiera estado muy lejos, pero el Espíritu Santo hubiera hecho que usted escuchara. Porque así de grande es el poder de Jesús. Así de poderoso, que convirtió el agua en vino para él algo simple, que alimentó a una multitud con 5 panes y 2 peces y sobraron más de lo que había. Pedro ya no era un pescador cualquiera, era un pescador de hombres y de mujeres para el reino. Un total de 12.000 personas. Eso lo hace maravilloso. Una pesca milagrosa. Un milagro. No era poder de Pedro, no era poder de Juan. Era el poder del mismo Jesús. Veamos el versículo del 5 al 7. Veamos lo que ocurre con Pedro y Juan. Ve que por un lado ellos estaban en la cárcel. Al día siguiente el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote, Anás, estaba presente con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Nosotros ya habíamos visto antes a este grupo. Estaban allí con toda astucia Anás y Caifás, 2 personajes que condenaron ¿a quién? A Jesús. Hombres preparadísimos por Satanás. El mismo Satanás estaba ahí, viendo qué decirle a Cristo para poder condenarlo. Porque no eran simples palabras, era gente entrenada, muchas veces en la mentira, en poder sacarle el máximo provecho para poder destruirlo. Vemos que Pedro y Juan fueron traídos ante el Sanedrín, que era la autoridad, en este caso, la autoridad máxima de los judíos, ya que era un grupo donde se juntaban. Esto ocurrió después de que el paralítico fue sanado y había predicado un sermón. Entonces, como ustedes saben, el Sanedrín tuvo mucho tiempo para saber qué hacer con ellos, al igual que con Jesús. Y acá vemos algo importante. ¿En qué momento Pedro pensó en que ir al templo lo iba a dejar frente a todos los sacerdotes? ¿En qué momento iba a quedar Pedro enfrente de todos ellos para él hablarles de Jesús? Él nunca se imaginó eso. Él nunca fue para allá, dijo, ya, voy a ir a sanar a un paralítico, después voy a convertir a 12.000 personas. El Espíritu Santo le dijo, vamos, y Pedro dijo, voy. Y muchas veces nosotros decimos, ¿para qué voy a ir? Pero si el Señor te manda, porque algo te tiene para ti. Y Pedro podría haber dicho, es
que yo no pensé en ir a la cárcel. ¿Por qué tengo que ir a la cárcel? ¿Por qué, Señor, tengo que pasar por esto malo? ¿Por qué tienen que hablar mal de mí la gente? ¿Por qué mis amigos se alejan? Pero hombres de Dios nunca hablan mal del Señor, nunca piensan mal del Señor, sino que todo lo que les pase, sea bueno o sea malo, para la gloria de Dios es. Versículo del 8 al 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, imagínense, está lleno del Espíritu Santo y luego llegar a la cárcel. ¿Usted qué cree que hizo Pedro? ¿Ayunó obligado? ¿Oró más intensamente? ¿Como quién? ¿Como Jesús? Porque dice que estaba lleno del Espíritu Santo, aún en esa adversidad. ¿Y qué dice? Gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿no se interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Imagínense lo hermoso. Imagínense lo hermoso de Pedro, ser un pescador ahora, hablarles a gente más importante del reino de Israel. Un pescador. Jesús le dio la oportunidad de hablarles de lo más hermoso de la vida a los más altos cargos. Y él no pensaba en que iba a llegar tan lejos. Y muchas veces nosotros decimos, no, yo quiero llegar a esto. Pero hacemos la voluntad de Dios. Y muchas cosas las obtenemos por mérito propio. Y eso no vale. Porque no engrandecí a Jesús, no hablé de otros a Jesús, no ayudé a otros a acercarse a Jesús. Y todo ese éxito que uno tiene no vale nada. Veamos el versículo 11. Y acá dice, ¿con qué poder? El poder de Jesús. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Pedro destaca que Jesús es la roca, es el fundamento, es lo principal, es lo primordial. Ya no es el templo, ya no es el arca, ya no son los mandamientos, ni sus trajes, ni sus huelitos, ¿cierto? Que ellos las mostraban para hacerse grandes. No, Pedro dice que Jesús es lo primordial. Todo lo que sostiene la fe de aquellos judíos, de esos sacerdotes, toda su creencia, todo lo que ellos creen saber, ellos lo desecharon. El fundamento maravilloso, Jesús. ¿Por qué lo desecharon? Por arrogantes. Veamos el versículo 12 y que dice algo maravilloso. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Jesucristo le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, que significa Pedro, piedra. ¿Y qué dice esta piedra? Que no hay otra salvación más que Jesús. No hay.
Y vemos lo hermoso de esto porque el mensaje de salvación también llegó a aquellas personas malvadas que trataron tan cruelmente a Jesús, que trataron horriblemente a Jesús. Les llegó el mensaje de salvación, igual que a nosotros, perversos de corazón, que hacemos lo malo siempre, que hacemos lo que no le agrada al Señor. Ellos también merecían volver su corazón. Los enemigos de Cristo, el Jesús amado, llevó a Pedro para hablarles de la salvación, de lo maravilloso que es la salvación, por un propósito. Y muchas veces decimos, este no merece la salvación. No le voy a hablar a este porque es muy malo. Este nunca va a ser salvo. Eso te dice Jesús. Aún sus enemigos, lo que los destruyeron, Él les entregó. Hijos, vengan a mí. Aún los sigo amando. Y vemos el amor de Cristo. Porque imagínense Pedro, conociendo todo, debió haber tomado una espada y haberlos asesinado ahí mismo. Eso hubiéramos hecho nosotros. Con los que hablan mal de nosotros, con los que nos tratan mal, tenemos muchos pensamientos malos. Pero Jesús no. Aún les dio la oportunidad a aquellos perversos de arrepentirse. Les llevó salvación, sin ellos darse cuenta de nada. Los propósitos y los pensamientos del Señor son tan grandes que no los podemos imaginar. El amor de Dios alcanzó hasta ese retorcido corazón. No hay salvación sino solo en Jesús. Vea el amor de Cristo. Vea el amor maravilloso. Que nuestros pecados son tan grandes. Aún así el amor es más grande todavía. Que nos perdona. Que nos encamina de nuevo a su templo. Cada vez que usted viene tiene la oportunidad de volverse a Cristo. De sentar cabeza y decir, Señor, quiero volver a tus pies. Pero cada vez que usted decide no venir, es una oportunidad que pierde de volver a Jesús. Veamos el versículo 13. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Hermano, la gente se va a sorprender de usted, porque mucha gente nos mira a nosotros en menos, pero no sabe que nosotros tenemos una sabiduría que nadie tiene, una inteligencia que nadie tiene, que es la que da el Señor Jesús, que es la que da en momentos más importantes. Veamos el versículo 14 al 16. Dice, sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Ellos tenían claramente que no podían decir nada en contra de ellos. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Una persona no puede actuar 40 años, ¿cierto? Pero muchas veces hay gente que puede sí poner en duda, no, es que cómo hizo Jesús que el agua se convirtiese en vino y todo eso. Pero esto, hermanos, era imposible. Imposible de que ellos pudieran decir, no, esto es una magia, es un truco, no. ¿Y qué pasa cuando ellos ven eso? Todo lo que hizo Cristo es verdad. No podían refutar nada. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos.
¿Qué debemos hacer con estos? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Eran muy astutos. Sabían muy bien lo que estaba ocurriendo. Y hay gente que tiene muy claro lo que pasa, lo que tiene que hacer. Y aún así no decide seguir a Jesús. Pero su trabajo usted lo hizo. El de ser un hombre y una mujer llena del Espíritu. De hablar en los momentos precisos de Jesús. De mostrar un ejemplo a los demás. Y con eso, usted tiene ganado el cielo. No, mentira. Jesús le da un regalo maravilloso, que es la salvación, el cielo. Versículos 17 y 18. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. No tenían nada más que hacerles. No podían. Primero estaba la autoridad de Jesús que los cegó. También le tenían miedo al pueblo, porque si los dejaban encerrados, el pueblo se iba a manifestar, diciendo cómo le hacen un mal a personas que hicieron el bien. Y eso estaba fresquito. Entonces, inteligentemente los amenazaron. Salgan, pero no hablarán más ni enseñarán en el nombre de Jesús. El poder en el nombre de Jesús. Ellos odiaban eso. Odiaban que el ser más maravilloso los haya dejado con la boca cerrada. Les venga a enseñar con autoridad y con amor lo que ellos nunca le pudieron enseñar al pueblo. Veamos el versículo 17 y 18. Perdón, el versículo 19 al 20. Dice, pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Ellos tenían su fe firme. Tenían una fe inquebrantable. ¿Qué haríamos nosotros si nos amenazan? Yo creo que usted debería pensar, si alguien viene con una pistola y le dice, di que amas al Señor con todo tu corazón, para que usted esté preparado y que diga que usted ama a Jesús, a pesar de que lo vengan a matar, a pesar de que lo injurien, a pesar de que le digan mentiras. Así como Pedro y Juan estaban preparados para seguir siendo discípulos de Jesús, pase lo que pase. Versículos 21. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios. Imagínense, ya había pasado al otro día y todavía seguían alabando a Dios por el milagro de aquel paralítico. Imagínense el poder de Dios, lo que había. Versículo 22. Por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Y esta es una enseñanza para nosotros que nos dice, yo muchas veces no voy a llegar lejos, pero haz la voluntad de Dios. Él te tiene un lugar hermoso, preparado para ti. Tiene un plan, tiene un camino. Muchas veces vamos a ver que las cosas no son como esperábamos. Nos van a doler. Tal vez vamos a pasar cosas que no queremos. Pero es la manera de que nosotros podamos exaltar a Jesús. Que el Señor pueda motivarnos
a que cada día podamos llenarnos de Él, que estemos preparados para cada ocasión en la cual debamos hablar de Él. Cada vez que usted se sienta en un momento difícil, no diga cómo voy a salir de esto, sino que diga, Señor, dame sabiduría. Espíritu Santo, ayúdame a decir lo que tengo que decir. Y diga, en tu nombre, Señor Jesús, lo haré. Y va a ver que va a cambiar su vida. Y va a llegar a lugares donde nunca pensó. Pero no para nuestro propio capricho, sino para hablar de Jesús, para ser testimonio de la luz, para honrar a Jesús y no comportarnos como esos saduceos, sino que ser personas firmes como Pedro y Juan en la fe, en la doctrina de Jesús. Cierre sus ojos, hermanos. Señor Jesús, eres tan bueno, tan maravilloso.